Hola, hola amigos y amigas de las mil caras. Hoy traigo un tema que es íntimo, profundo, es algo personal, pero que a la vez tiene que ver con otras muchas personas con esclerosis múltiple a las que he ido preguntando. Y hoy os quiero hablar de los miedos, de los principales miedos que tenemos o que hemos tenido las personas con esclerosis múltiple. Es algo que desde el principio del diagnóstico aparece. Es más, yo diría que desde antes del diagnóstico, cuando uno empieza a notar cosas extrañas, tiene mucho miedo. Tiene mucho miedo por no saber lo que va a pasar. A veces eres un poco insensato, incauto, como me pasó a mí, pensando que sería cualquier cosa sin importancia y llega el diagnóstico y entonces ahí llegan los miedos. Miedos que, a ver si estás de acuerdo conmigo, miedos que del todo no se acaban de ir nunca durante nuestra trayectoria con esclerosis múltiple. Aunque los aceptemos, los integremos, a veces aparecen nuevos fantasmas. Si tú tienes esclerosis múltiple o conoces a alguien cercano que la tenga, estoy seguro de que estás pensando en alguno de los miedos típicos que tenemos todos o casi todos al principio. ¿Qué se te ocurre? Pues sí, esos vamos a hablar de muchos de ellos, a ver cuáles has tenido, cuáles tienes, pero curiosamente este vídeo surge hace unos días y esto me pasó a mí personalmente y lo hago un poco como para relajar, para frivolizar un poco con este tema. Yo tengo mucho miedo, porque yo trabajo o utilizo bastante el ordenador portátil y tengo mucho miedo de llevarme con el pie el cable, porque me tropiezo bastante, llevarme con el pie el cable del portátil y que el portátil se vaya al suelo y se estropee y se rompa. En general, las personas con esclerosis múltiple solemos tener miedo a aquellas cosas que nos va a deparar el futuro. Porque cuando te dan este diagnóstico y te entiendes un poquito de lo que es esta enfermedad, el futuro se convierte en muy incierto, en muy voluble, en muy inesperado. Entonces, el saber qué va a pasar con nosotros, con nuestra salud, con nuestra familia, con nuestro trabajo, es algo que asusta bastante. Un miedo muy importante y que suele ser bastante frecuente. Hablo de mí y hablo de... Va todo mezclado, ¿vale? No todo me ha pasado a mí, pero desde luego que lo entiendo. Algo que suele ser bastante frecuente es hacer daño, hacer sufrir a nuestros seres queridos. Sean nuestros padres, sean nuestros hijos, sean nuestras parejas. Es un miedo bastante habitual. Es decir, nos sentimos un poco responsables de cómo van a estar las otras personas con respecto a nuestra enfermedad. Creo que lo que más ha dicho la gente es el miedo al futuro. Es el miedo típico, al principio además cuando no sabemos casi nada de esta enfermedad, el miedo típico a la famosa y cada vez menos frecuente silla de ruedas en la vida de las personas con esclerosis múltiple. Digo menos frecuente porque hay datos objetivos que dicen que cada vez pasa menos por los tratamientos, por lo que sabemos, ¿no? Pero el miedo lo seguimos teniendo, por supuesto. El miedo a empeorar, el miedo a no podernos valer, el miedo a necesitar esa silla. También ocurre, los miedos son miedos, no tienen por qué tener ninguna relación con la realidad, pero los miedos son miedos. El miedo a no controlar los esfínteres, ¿no? A que nos tengan que atender, nos tengan que ayudar en nuestra higiene básica. Hay otro miedo que nos afecta a bastantes personas con esclerosis múltiple, o nos ha afectado en algún momento tal, del que se habla poco porque sabéis que es un tema tabú. Y es el miedo a no poder tener relaciones íntimas satisfactorias. Porque puede tener que ver, uno de los síntomas que podemos tener con esclerosis múltiple es tener dificultades, tanto ellos como ellas, para tener relaciones satisfactorias. Y ese es un miedo también. Yo distinguiría entre
Los miedos del principio de la enfermedad, ¿no? Que vemos ese futuro, te imaginas pues eso, las sillas de ruedas, ese tipo de cosas, y los miedos que uno tiene cuando ya va sabiendo un poquito más, ¿no? Yo hoy, por ejemplo, quiero dedicar este vídeo a uno de esos miedos que es muy frecuente y muy recurrente y con cierto fundamento también, y es el miedo al abandono. El miedo al abandono que muchas veces tenemos las personas con esclerosis múltiple porque sabemos que por nuestra enfermedad, por la incomprensión, por lo que sea, puede que haya gente que estaba en nuestra vida y de repente un día ya no está. Los miedos propios de la enfermedad, especialmente al principio, son el miedo a tener un brote, ¿no? Y que ese brote me deje afectado de algo y que no me recupere completamente de las secuelas de los efectos de ese brote. El miedo a que avance la discapacidad. El miedo a perder aquellas cosas que nos gusta hacer. Un miedo muy habitual es el miedo a perder el trabajo. Y ese miedo a perder el trabajo muchas veces tiene que ver con que no tenemos forma de sustentarnos si no tenemos un trabajo. El no poder generar pues una jubilación o unos derechos económicos para sobrevivir, para vivir adecuadamente, dignamente. El miedo ese a que nadie te va a querer por lo que tienes, que no vas a encontrar una pareja. Dentro de las cosas que quizá parecen algo más frívolas, pero pueden no serlo para nada, es el miedo a la aceptación. Entorno de trabajo, entorno familiar, entorno de amistades. Y como te decía, hay unos miedos muy típicos del principio de la enfermedad que a veces se mantienen toda la vida, ¿no? Pero hay otros que llegan un poco después, cuando ya vas sabiendo más cosas, ¿no? Y por ejemplo, tú sabes que cuando tenemos una enfermedad autoinmune, tenemos riesgo, como algo falla ahí, tenemos riesgo a tener alguna más. Ese es un miedo que está presente en muchas personas que ya llevamos tiempo con el diagnóstico. Pero también hay miedo a los efectos de los tratamientos. Por ejemplo, alguien decía el virus JC. El virus JC, si se activa y se desarrolla, puede ser muy peligroso, incluso mortal, mucho peor que la esclerosis múltiple. Y un miedo sobre el que yo he reflexionado bastante y he hablado a veces con gente con la que trato y así, es el miedo a centrarme, a enfocarnos demasiado en lo que tiene que ver con la enfermedad. Tengo esta molestia, ya no puedo hacer esto, o quizá vaya a pasar algo, ¿no? Enfocarnos en esto y no vivir. No aprovechar las cosas que pasan en el día a día por el miedo al futuro, por el miedo a lo que pueda pasar, por el miedo a cosas que no están en nuestra mano. Espero que entiendas un poco la idea que tenía y estoy seguro que hay alguna cosa más que puedes dejar en los comentarios si tú quieres. Si necesitas un poco de ayuda, un poco de apoyo para gestionar mejor estos miedos, contacta conmigo que te puedo apoyar. Compartimos muchas cosas en esta enfermedad, entre ellas ciertos miedos, ¿no? Pero por otro lado es la enfermedad de las 1000 caras. Espero que tengas una semana estupenda y nos vemos cuando tú quieras. Hasta luego.